motivar o argumentar. Y al respecto, habíamos indicado de que habían varias teorías al respecto. Y una de las teorías era precisamente el uso de la lógica formal. Y el uso de la lógica formal no es otra cosa que la lógica del silogismo creado por Aristóteles ya en la época griega, ¿no? Y que de ese modelo nos hemos venido visto por conveniente utilizar en el estado del positivismo jurídico, donde rige la primacía de la ley o el imperio de la ley, que no es otra cosa que el silogismo, que es la premisa mayor, menor y la conclusión. Y la premisa mayor tenía por objeto tener la estructura de una norma similar a la fórmula si A, entonces B. Si A es un supuesto fáctico y entonces B una consecuencia jurídica. Y habíamos indicado si A es en temas de derecho penal, es si cometes un delito de hurto, por decir, entonces se te castigará con una pena privativa de la libertad. En materia civil podría ser si incumples un contrato, entonces tu contrato debe resolverse. O si cometes adulterio, tu matrimonio se disolverá, ¿no? Entonces, y la conclusión es que si cometes, por decir, este adulterio, la conclusión es que tu matrimonio debe resolverse, ¿no? Disolverse, perdón, disolverse. Entonces, eso sería el silogismo, es la forma usual con que se trabaja en la época del estado del positivismo jurídico, que hasta hoy en día se viene practicando, pero ya ha sido pues un poco rebasada por el constitucionalismo, ¿no? En el cual se solicita ya no solo la aplicación de la ley, sino que por la primacía de la Constitución y la primacía de la convencionalidad, ahora normalmente se aplica principios y valores constitucionales o en todo caso principios y valores que están en la convención, o sea, en los diversos tratados. Entonces, cuando se hace una interpretación sistemática de la norma, tiene que interpretarse la ley a la luz de la Constitución y a la luz de la Convención. En consecuencia, ya se solicita una justificación de segundo orden, ¿no? Que superado el silogismo jurídico debe trabajarse con principios de interpretación constitucional o convencional para nosotros ver cuál es la regla aplicable al caso concreto. Y precisamente en este punto es lo que necesitamos una teoría que se llama la tópica jurídica, para cuyo efecto voy a pasar una diapositiva, voy a subir una diapositiva para que vayan siguiendo ustedes con la clase. Un ratito, por favor. Esta es la diapositiva que les comentaba, teorías de la argumentación jurídica en las decisiones judiciales que toman los órganos jurisdiccionales del Estado. En la forma de argumentación tenemos la lógica formal, la lógica del silogismo que ya les había comentado, pero este es lo que tradicionalmente se utilizaba, pero en contraposición a la lógica formal a partir del siglo en la década del 50 del siglo pasado, del siglo XX, es que en el año 1958 Theodor Fiebe formula la tópica jurídica, Perelman la retórica jurídica, Stephen Toulmin la lógica informal, Neil McCormick silogismo matizado y Robert Alexy el discurso práctico, ¿no? Estas 5 formas de argumentación jurídica se oponen a lo que es el silogismo jurídico. Estas 5 formas dicen, ¿no? De que si bien es cierto que la lógica formal del silogismo se ha venido aplicando siempre, ¿no? Desde la época griega hasta la actualidad, ¿no? En el positivismo jurídico,
pero Fibeck, Perelman, Tulmin, McCormick y Alexi dicen, ¿no? De que esa forma de argumentación no es suficiente, ¿no? Porque en situaciones concretas a veces la aplicación de la ley te pone en una situación de justicia y en vez de hacer justicia te pone en una situación de injusticia. Entonces, necesita una argumentación de segundo orden utilizando los principios y los valores morales o jurídicos, ¿no? Mediante la tópica, la retórica, la lógica informal, silogismo y el discurso práctico, para que las decisiones judiciales sean más justas, ¿no? Y aplicables al caso y a la vez que eso genere un impacto en la sociedad y a la vez que todos reconozcan como una decisión válida, porque hoy en día lo que más se cuestiona son las decisiones judiciales que se toman en la resolución de los casos en, en que versa o que estén en trámite en el Poder Judicial. Entonces, este es el silogismo, ¿no? Que les decía, premisa mayor, premisa menor y conclusión. Ejemplo, o sea, dentro de la filosofía es todos los hombres son libres, Nicolás es hombre, entonces Nicolás es libre. Es un silogismo válido porque la consecuencia es razonable. Aristóteles era filósofo, Aristóteles era griego, todo filósofo es griego. Entonces aquí es lo que pasa, lo que yo les decía, ¿no? De que esta conclusión no es del todo correcta. No es que todos los griegos son filósofos, porque hay griegos que también no son filósofos. Y a decir verdad, en la actualidad todos somos filósofos porque todos reflexionamos sobre los diversos problemas que se suscitan en la realidad. Ningún hombre rico es vagabundo. Todos los abogados son ricos. Ningún abogado es vago. No necesariamente la conclusión es válida, pero el silogismo sí es correcto. Y eso precisamente, este tipo de conclusiones hace que el grupo de 5 filósofos de la filosofía jurídica, ¿no? Digan que el tema esto del silogismo no es suficiente para trabajar con temas legales, ¿no? Porque los temas legales tiene que apoyarse en la multidisciplinariedad del derecho, esto es el uso de la sociología, la economía, la política, la ética y antropología y otras disciplinas auxiliares más, ¿no? Entonces, eso ya habíamos conversado la clase pasada, solamente para recordar. Premisa mayor está representada por la norma jurídica que tenga esta fórmula. Si A, entonces B, que es la estructura de la norma. Les decía, ¿no? Si alguien incumple un contrato, entonces debe eh, resolverse el contrato e indemnizar. Si alguien causa daño a una persona, entonces debe resarcir económicamente. Si alguien comete un delito, cualquiera que sea, entonces debe ser sancionado a una pena privativa de la libertad. Ese tipo de norma es la que tiene que estar en la premisa mayor. La premisa menor es el hecho probado de la realidad, ¿no? Entonces, si Juan le fue infiel a María, entonces significa que esa es la premisa mayor. La premisa menor será el hecho probado de la realidad. ¿Con qué pruebas se acreditó de que Juan fue infiel a María? Entonces, si está probado de que Juan fue infiel a María, un hecho probado de la realidad, y este se subsume en el supuesto de la norma, en consecuencia, la conclusión será el fallo. El fallo será declarar fundada la demanda de divorcio y, en consecuencia, disponer la disolución del vínculo matrimonial. Igualmente se hace en el tema penal, se hace en el tema civil, en el tema laboral y en todas las demás materias. Entonces aquí tienen que conocer la estructura de la norma, ¿no? Si A, entonces B. Todo esto lo que habíamos hecho comentario. Premisa mayor, si H, entonces C. Premisa menor, ocurre el caso de H, el supuesto. Conclusión dado H, entonces corresponde la conclusión aplicada. La lógica es indispensable para un razonamiento jurídico, pues este no escapa a las reglas generales del recto pensar, pero no necesariamente, ¿no? Y eso hace que los filósofos como Theodor Fibeck y los demás que habíamos hecho comentario, se apartan un poco de la lógica formal y plantean otro tipo de trabajo, ¿no? Y precisamente hoy en día que nosotros estamos en un estado constitucional de derecho, en el que la Constitución prevalece sobre la ley
y la ley y la Constitución tiene como una norma suprema lo que es la convencionalidad, porque la convención prevalece sobre la constitucionalidad, entonces nos obliga a trabajar con la tópica jurídica, porque la tópica jurídica es utilizada mucho por los alemanes y los portugueses y los brasileros, ¿no? Que utilizan mucho lo que es la tópica jurídica. Pero no solamente ellos, sino que los romanos también utilizaron bastante. Generar premisas normativas, porque la tópica normativa es creación de premisas, que la tópica jurídica fue generada por Aristóteles, pero en la década del 50 del siglo pasado, Theodor Fiebig, en un libro escrito por él, ¿no? Se revaloró nuevamente la tópica jurídica, y esa es tópica y jurisprudencia, ¿no? En su libro publicado en el año 1953, tópica y jurisprudencia. Lo que trae es traer a colación a la época actual lo que Aristóteles ya había escrito hace bastante tiempo y que actualmente su uso es aconsejado por Peter Haveli en el derecho constitucional. Es muy usado en los países portugueses y en los países alemanes, ¿no? En los alemanes. Pero nosotros a veces no usamos mucho, pero deberíamos de aprender este uso, ¿no? Para efecto de enriquecer la jurisprudencia, porque la jurisprudencia es el primer paso como para la generación de más normas, ¿no? Más normas legales, porque si la jurisprudencia es buena, el Congreso de la República lo que hace es acoger esa jurisprudencia y los convierte en ley. Y así vamos enriqueciendo el derecho que tenemos hoy en día. Eh, si nosotros imaginariamente nos ponemos en la época del derecho romano, entonces lo que nosotros vamos a encontrar ahí es que no existía suficiente cantidad de normas para resolver los casos concretos por los órganos de administración de justicia que había en ese momento. Entonces lo que ellos utilizaban era la tópica en el razonamiento. La tópica, viene la palabra tópico. Tópico, cuando ustedes van a un hospital, significa que van al ingreso nomás van a un ambiente donde el médico les hace la auscultación y le dice o les pregunta en qué parte de su cuerpo es lo que tiene su dolencia, ¿no? Entonces, cuando dicen me duele mi estómago, entonces el estómago. Si es el corazón. Si es otra parte de su cuerpo, será pues allí, ¿no? Entonces, los tópicos son un lugar, ¿no? Identificado. Un lugar identificado en el cual tienen su dolencia. Entonces, cuando nosotros estamos ya en materia jurídica, lo que tenemos que entender por tópica jurídica es qué parte del ordenamiento jurídico estamos trabajando. Si estamos trabajando en derecho civil, pero derecho civil es amplísimo, podríamos decir que estamos trabajando en derechos reales o derechos de los contratos. Pero aún así, reales y contratos sigue siendo extenso. Si es reales, tendríamos que precisar aún más si estamos trabajando en posesión o si estamos trabajando en propiedad o en derecho real de garantía. Pongamos que estamos en posesión, pero sigue siendo más extenso, porque por ahí podría haber una posesión legítima, ilegítima, una posesión precaria, por decir, ¿no? Entonces hay que ir al tópico concreto. Entonces, ahí es que una vez que se llega al tópico concreto, al no haber norma sobre el caso concreto, es que se va a generar una lluvia de ideas, ¿no? Una lluvia de ideas. Se generarán lluvia de ideas en pro, lluvia de ideas en contra. Y eso se va a ir precisando más con el debate que se va a ir generando y tendríamos que adoptar una postura, una solución, ¿no? Una respuesta. Pero no basta ahí, sino que esa respuesta tiene que quedar en una premisa, ¿no? En algo escrito. Entonces, por decir acá, los romanos decían nemo plus juris. ¿Qué significa nemo plus juris? Nemo plus juris significa de que el que vende, toda aquella persona que vende o transfiere una propiedad, debe ser el propietario. Entonces, en consecuencia, una persona que no es propietario no puede transferir. Ese es el nemo plus juris.
¿no? Entonces, ese punto, sobre ese punto, los romanos se habrán preguntado, ¿no? Si una persona que no es propietario puede vender, pero habrán habido posiciones a favor que sí, habrán habido posiciones en favor de no, y se han generado un debate sobre esas dos posiciones y se ha llegado a un acuerdo tácito o expreso de que aquel que no es propietario no puede vender. En consecuencia, un propietario sí puede vender. Entonces esa es la regla, ¿no? Una vez generada la regla escrita, entonces cuando se genere un caso específico más adelante, significa que ese caso va a ser resuelto con esa regla, un caso similar, va a ser resuelto con esa regla. Y esa regla ha sido tan importante que a lo largo de los siglos se ha venido pues incorporando a los códigos civiles, ¿no? En el artículo 1529 del Código Civil dice, por la compra-venta, el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador y a pagar su precio en dinero, ¿no? Entonces de acá nosotros podemos obtener la regla de que todo el que transfiere debe ser propietario, porque siendo propietario es que puede transferir válidamente la propiedad. Si no lo es, esa transferencia de propiedad es inválido, ¿no? Entonces eso se va a ir generando sobre un tópico concreto, un hecho concreto de la realidad. Pero para ello eh, hay requisitos, ¿no? Y esos requisitos el jurista español Juan Antonio Amado García, ¿no? Revisando la tópica de FIBEC, concluye de que debe haber tres presupuestos, ¿no? Uno, la existencia de un problema. Entonces, para que exista tópica jurídica es que tenemos que tener un problema concreto, la cual será precomprendida en sus términos y en el marco en el que se plantea. Lo anterior es importante para saber el proceso a seguir y determinar el tipo de solución que se desea. Sin problema no hay tópico jurídico. En nosotros, en toda la disciplina jurídica, cualquiera que sea su naturaleza penal, civil, laboral, administrativo, constitucional, etcétera, siempre vamos a tener problemas, ¿no? Problemas. Dos, que debe haber distintas alternativas o vías de actuación posible para la adecuada solución del problema. A eso le decía, ¿no? De que tiene que haber una lluvia de ideas, unas ideas en pro, otras ideas en contra y de un debate que se va a ir surgiendo, vamos a ir decantando y viendo cuál de las alternativas vamos a coger, ¿no? Si es la favorable o es la que está en contra. Tres, buscar una solución se llega a la necesidad de escoger solo una de las alternativas, eligiendo entre las más viables, eligiendo entre las más razonables, ¿no? Entonces, eso va a ser la solución, pero no va a quedar ahí, ¿no? O sea, la solución ustedes lo podrían tener en mente, pero eso lo tienen que traducir a una premisa normativa, tal así como el que hicimos el nuevo Plus Juris. Por decir, cuando ustedes van al banco al banco, cualquiera que sea, ustedes cuando llegan se encuentran con una cola de personas, ¿no? Uno, dos, tres personas formando una línea, ¿no? Entonces, si ustedes se ponen a ver, entonces van a poder determinar el que llega primero va a ser atendido primero, el que llega segundo, segundo lugar, el que llega último va a ser atendido en último lugar. Entonces, de ahí surge una regla que dice, ¿no? Primero en el tiempo, mejor en el derecho, ¿no? Pero llegas en el tiempo primero, entonces tienes mejor derecho en ser atendido frente a todos los demás que llegaron segundo, tercero, último lugar. Entonces ahí nosotros vemos de que la tópica jurídica no termina en buscar una solución nada más, sino que esa solución esté plasmada en una premisa. Y esa premisa es mejor en el tiempo, ¿no? Mayor en el derecho, o mejor en el derecho, ¿no? Significa que si en el tiempo llegas primero, entonces tienes derecho a ser atendido en primer lugar. Entonces, de una cuestión pequeñita, ¿no? Se ha sacado una regla y esa regla hoy en día pues usada mucho, ¿no? En la teoría general del derecho y en las disciplinas específicas, por decir, como es el caso de registros públicos, ¿no? En registros públicos el título que llega primero tiene preferencia frente al segundo
frente al tercero y frente al último. Y los que están al segundo, tercero, cuarto no pueden venir a imponerse al primer título que llegó. Tienen que ser atendidos de acuerdo a su orden, tal como se les atiende también en los bancos o en algunas instituciones donde hay concurrencia frecuente de personas, que todos no podrían ser atendidos en el mismo momento, ¿no? Entonces acá, para la tópica jurídica tiene que haber un problema, diversas alternativas, y de esas alternativas a tomarse tiene que acogerse uno. Y una vez que se acogió eso, lo que tiene que hacerse es plasmar esa respuesta en una premisa pequeña, de fácil recordación y que cause impacto, ¿no? Como primera en el tiempo y primero en el derecho. Y en el otro caso es nemo plus juris, solo el propietario puede transferir válidamente un bien, ¿no? Y así los romanos, no obstante que no habían leyes sobre casos concretos, fueron generando premisas. Y la generación de esas premisas es que posteriormente se convirtieron en principios, en adagios, que al final de cuentas se ha venido aplicando hasta la época actual. Y en la actualidad, a veces en algunos casos se ha convertido en un texto legal o en algunos casos ha quedado solamente como principios generales. Pero lo que nosotros vemos es que los romanos sí trabajaban mucho con la tópica jurídica, lo que hoy en día no ocurre pues en nuestra realidad actual, ¿no? No hay creación del derecho, solamente copiamos, leemos y recordamos lo que dice el texto legal. Pero ese es un estado del positivismo jurídico donde a la persona se le pone como algo, aprender el derecho mecánicamente y aplicar el derecho mecánicamente, y cuando eso no debe ser posible. Entonces, eh, esa situación hoy en día debe cambiar, y necesariamente ese cambio obedece pues que nuestra tradición jurídica ya no solo es romano-germánico, sino que es una tradición también del sistema del common law. ¿Por qué razón? Porque hoy en día nosotros trabajamos con el constitucionalismo y trabajamos con la convencionalidad. Y trabajar con el constitucionalismo y trabajar con la convencionalidad es trabajar más allá de la ley, utilizando ya no solamente la normativa, sino también los valores morales. Y de ahí es que nosotros vamos a ver cuál es lo razonable. Una solución para descartar de tantas alternativas que hay, cuál es la más correcta, es utilizar los valores o principios morales, ¿no? Lo que la sociedad considera correcto en una etapa determinada de su historia. A ver, díganos, señor Germán. Doctor, buenas tardes. Doctor, usted justamente explicando ahorita, yo veo que verdaderamente pues no hay creación porque hay bastante confusión. Yo, digamos, en el transcurrir de mi vida y ahora último he visto de que salen muchos, digamos, abogados, ¿no? Abogados, digamos, en diversos casos que a veces, no a veces, sino por lo normal, confunden, pero confunden porque lo llevan hacia el plano de lo que ellos están defendiendo o la conveniencia. O sea, de repente una norma, una disposición que esté escrita, ¿no? La van a interpretar a favor de ellos y va a generar confusión. Entonces, ¿qué sucede? Yo veo, por ejemplo, constitucionalistas, veo abogados, o perdón, gente del derecho que ha sido, eh, han participado o han sido jefes del Colegio de Abogados de Lima o del Tribunal Constitucional, ¿no? Pero que muchas veces, pues, después de la experiencia que ellos tienen, ¿no? Van a, digamos, han acumulado una serie de experiencias y de estudios. Entonces, yo creo que una persona cuando llega al Tribunal Constitucional es una persona, pues, que tiene una trayectoria bastante en experiencia y en conocimiento. Sin embargo, son refutados por personas que están ejerciendo el derecho, pero que saben que están siendo equivocados, pero digamos insisten. Entonces, ¿qué genera eso? Genera una confusión en el ambiente, en las personas que no conocen el derecho, que son ignorantes en el derecho, genera una confusión y hay una transgiversación de normas, ¿no? Que al final se pierde y se pretende que la justicia está mal impartida, que la justicia se está orientando
de una manera negativa. Entonces, eso me parece que está socavando lo que es, digamos, la disciplina o la carrera del derecho, ¿no? Está socavando porque le está quitando cimiento, le está quitando por abajo, lo está minando, ¿no? Entonces es como una casa cuando está golpeada por una corriente de agua y va minando hasta que se va a caer, ¿no? Pero no hay pues una conducta ética y no hay una sanción, pese que hay, digamos, una ONMA y también un colegio de abogados que debe sancionar, ¿no? Entonces se está, digamos, dando fundamentos sobre lo que no existe y se hace contradicciones y se defiende de manera, digamos, fehaciente, ¿no? De que eso es la razón y uno revisa pues la norma, ve los principios, ve las leyes, las normas que se dan un momento y dice, pero ¿qué pasa si eso está normal de esta manera y se está procediendo como debe ser? ¿Por qué él dice que no es así? ¿No? Entonces viene la contradicción. Gracias, doctor. Este, Su intervención es correcta, ¿no? Pero debemos precisar de que lo que nosotros ahorita estamos trabajando es no tanto el razonamiento del abogado, porque el razonamiento del abogado siempre es parcializado. Siempre trata de interpretar las leyes de acuerdo al beneficio de su patrocinado, no viendo si es la correcta o no. Pero el razonamiento y la motivación, la argumentación que da el juez, ¿no? Ese sí tiene que ser algo imparcial y de carácter justo. Pero nosotros en una época del positivismo jurídico decíamos que el derecho era pleno. Pleno significaba de que para todo caso había una ley que daba respuesta. Pero el positivismo jurídico se dio cuenta pues de que no era así, ¿no? Habían bastantes lagunas, bastantes incoherencias. Entonces, esas lagunas, esas incoherencias tenía que ser colmada por el juez, superada por el juez y haciendo una interpretación correcta del ordenamiento jurídico. Y de acuerdo a eso tenía que dar normas jurisprudenciales, ¿no? De cómo conducirse o cómo tenía que ser la actuación correcta de las personas en una situación determinada. Y las reglas jurisprudenciales eran pues precisamente lo que estamos desarrollando hoy día, la tópica jurídica. Pero una jurisprudencia que tiene que ser de impacto, una jurisprudencia que tiene que ser pequeña, ¿no? Como el Nemo Plus Juris, o en todo caso, mejor en el tiempo, mejor en el derecho, ¿no? Así chiquito nomás, que sea de fácil recordación, de impacto, que la persona aprenda esas reglas de conducta. Entonces lo que nosotros vemos es que en el Poder Judicial no se está trabajando utilizando la tópica jurídica, más aún en un Estado constitucional debemos de utilizar mucho esto para generar jurisprudencia. A diferencia de lo que el Tribunal Constitucional Federal Alemán, a partir del año 49, emitió muchas jurisprudencias a través de las sentencias que ésta venía dando, ¿no? Y les dije de que eso fue recopilado por los españoles y los españoles hicieron una constitución modelo que ha sido copiada por todos a nivel del mundo, pero no fue un trabajo de ellos, sino del Tribunal Constitucional Federal Alemán. Y el Tribunal Constitucional peruano no genera jurisprudencia, muchas, ¿no? En las sentencias que se viene dando. Repite algunas jurisprudencias de otros tribunales del mundo, pero no hay una creación de parte de ellos a partir de los casos concretos que se vienen conociendo. Y tampoco del Poder Judicial. Entonces, lo que nosotros traemos a colación, esa teoría de Theodor Fiebig y de Aristóteles en cuanto a la lógica formal, es para ver qué diferencias hay entre los dos y por qué debemos también trabajar con la tópica jurídica. Porque hoy en día estamos en el constitucionalismo, la teoría general del derecho cambió en el sentido de que el derecho ya no solo es norma, como decía Kelsen, sino que el derecho también es moral. Y porque la Constitución y la convencionalidad necesitan una lectura moral y para ello hay que ir a la moral objetiva que habíamos comentado en la clase pasada, ¿no? Que no es la moral individual de una persona, sino es la moral de un grupo humano, un grupo social, porque ahí se van a ir adoptando las conductas correctas, ¿no? Que se van pregonando para que los ciudadanos tienen que cumplir. Y el juez tiene que echar mano de esas conductas para sancionarlo vía jurisprudencia en las decisiones que se van a ir
tomando en los casos concretos. Esto no es en el tema legal, sino es en el tema constitucional y en el tema convencional. Y cuando es en el tema legal, cuando hay vacíos, ¿no? Cuando hay incoherencias. Ahí es la que tiene que entrar el juez, para efecto de hacer una uniformización de la jurisprudencia, porque en la jurisprudencia también hay bastante contradicción y eso tiene que venir siendo superado. Por decir, el artículo 400 del Código de Procedimientos Civiles dice que tienen que hacerse plenos casatorios para, de alguna forma, uniformizar jurisprudencia. Y el fundamento de los recursos de casación de la Corte Suprema también es para uniformizar jurisprudencia. Entonces ahí el Poder Judicial tiene esa gran labor, ¿no? Pero lamentablemente no se viene ejerciendo, no se viene entonces innovando, creando, mejorando el derecho que nosotros tenemos. Ellos ponen como jurisprudencia a veces cuando hay una simple lectura de sus jurisprudencias, una norma legal. Entonces eso pues ya no es creación, eso es lo que ya está previsto en la ley. Ellos tienen que trabajar cuando hay vacíos, cuando hay incoherencias, a partir de los principios y de los valores jurídicos contenidos en la Constitución, en la Convención, tienen que hacer normas concretas para aplicar a casos concretos. Y que esas jurisprudencias sean de impacto con la finalidad de que más adelante, en casos similares, sea aplicada, ¿no? Eso es lo que se busca. Aquí con la tópica jurídica, el juez tiene que ser una máquina de creación de premisas. Por ahí aparece en una de las diapositivas donde decimos eso, ¿no? El juez tiene que ser una máquina de creación de premisas. Con eso, innovar el derecho, ¿no? Modificar el derecho vigente, pero para bien, ¿no? Y aquí indica de la forma escolástica era pues también un esquema tópico, ¿no? La manera usual de Outrum era problema, Videoturco, punto de vista próximos, o sea, lluvia de ideas o contrarios, y la solución. Sigue siendo lo mismo. Entonces lo que hoy en día queremos es de que nuestro Poder Judicial sea creativo en esos aspectos. El Tribunal Constitucional también sea creativo, innovador, pero como decíamos en la clase pasada, ellos se han dado un precedente vinculante en la cual, frente a los conflictos que tenía con el Poder Legislativo, de que el Tribunal Constitucional se había convertido en un tribunal de creación de leyes, ¿no? Entonces ellos restringieron su competencia y ahora no hacen mayor creación, cuando en realidad el Congreso, cuando hizo esa acusación, estaba equivocado. El Tribunal Constitucional, a través de sus sentencias, no crea leyes, sino que lo que crea es normas jurídicas. Y normas jurídicas son conductas correctas que las personas deben adoptar en una situación concreta, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el tribunal, orientar la conducta de la persona, de las autoridades y de la sociedad. Para eso, sus decisiones deben ser razonables y la razonabilidad lo adoptan del tema de la moral objetiva, ¿no? Que rige en la sociedad. No es lo que el magistrado del tribunal piensa, porque si no, ellos tienen que echar mano a los valores objetivos de la comunidad, porque la sociedad debatió, la sociedad discutió y poco a poco se ha ido consensuando, se ha ido legitimando y eso quedó pacíficamente. Entonces, eso es lo que tiene que echar mano y sancionarlo en una sentencia, pero esa sentencia tiene que quedar una premisa establecida, ¿no? Esa es una creación, esa es una innovación y eso puede ser posteriormente reconocida en un texto legal por el Congreso de la República, o en todo caso orientar a los nuevos casos que se van a ir suscitando, tal igual que lo hacen pues allá en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos se trabaja sobre la base de sentencias y en las sentencias se van creando derechos, pero la razonabilidad de lo que se decide en las sentencias no es lo que piensan los jueces, sino lo que la sociedad establece, ¿no? En cada momento histórico. Por esa razón es que
uno de los decálogos del juez en el tema peruano dice que el juez no resuelve de su propia conciencia, sino que resuelve de la conciencia objetiva que rige en el momento. Esas cositas hay que saber. Si no se sabe, lamentablemente no se practica y no se hace, pues, aplica para el desarrollo del derecho en general. Entonces es necesario que ustedes sepan, ¿no? Y con eso tendrán una mejor decisión cuando ustedes sean, pues, parte del órgano jurisdiccional del Estado como jueces, o en todo caso entender cómo trabajan los jueces y entender y después ver cómo podemos modificar y cambiar a partir de estos temas que antes eran filosofías, ahora son teorías que ya han sido de alguna forma reconocidas como válido para, para los trabajos en temas constitucionales y también en temas de vacíos normativos, ¿no? Que antes los romanos lo utilizaban frecuentemente para hacer cantidad de principios a lo largo de todas las disciplinas, penal, civil, laboral, y que hoy en día ese trabajo no se ha continuado, sencillamente se ha olvidado, ¿no? Entonces, el valor del Theodor Fibe, que es haberlo revalorado, ¿no? Esa tópica jurídica y ponerlo a disposición del constitucionalismo actual para mejorar la toma de decisiones. Y para eso es lo que nosotros traemos a colación esta teoría para que ustedes lo conozcan y de acuerdo a eso también puedan desarrollar su actividad, ya sea como abogado, ya sea como parte del órgano jurisdiccional del Estado y además como funcionario público o como cualquier otro ciudadano tenemos que contribuir a que el desarrollo del derecho sea pues mejor, ¿no? Ese es el único motivo por el que venimos estudiando esto. Dice, la tópica nos permite ver lo importante que el razonamiento cumple la ley, la dogmática y el presente. Se queda en la estructura superficial de los argumentos estándar, pero no analiza su estructura profunda, sino que permanece en un nivel de gran generalidad, alejado del nivel de aplicación como tal del derecho. Lo rescatable de la tópica es que nos indica la necesidad de razonar, también donde no caben fundamentaciones concluyentes y la necesidad de explorar en el razonamiento jurídico los aspectos que permanecen ocultos desde una perspectiva lógica, ¿no? Entonces, dicho esto, lo que, lo que quería agregar era de que nosotros los abogados tenemos que, utilizando la multidisciplinaridad de la ciencia jurídica para efecto de terminar con esto de la tópica jurídica y generar una jurisprudencia normativa de impacto, ¿no? Que integre el vacío que hay en el ordenamiento jurídico o en todo caso que se resuelvan los casos conforme a la Constitución o a la convencionalidad, o sea, de los tratados, tenemos que utilizar la tópica jurídica y utilizando la tópica jurídica vamos a crear premisas, ya sea premisas normativas o como premisas fácticas y que esas premisas tienen que quedar establecidos en una regla, ¿no? Y una regla simple, una regla de fácil recordación, una regla de impacto, que al final de cuentas esa regla sea posteriormente aplicable a casos similares, ¿no? A casos similares. Entonces, vamos a nosotros a hacer una práctica de esto. Yo les voy a enviar una sentencia para que la hagan ya como trabajo grupal. Les voy a enviar una sentencia, cualquiera que sea la sentencia, pero ustedes ahí, del caso concreto, tienen que determinar cuál es el problema. Y de ese problema ver puntos de vista, ¿no? O sea, a favor o punto de vista o en contra. Y de esos puntos de vista a favor o en contra tienen que debatir, discutir y adoptar una respuesta, ya sea a favor o en contra. Y una vez que adopten la respuesta, lo que tienen que hacer es construir la premisa, ¿no? Construir una premisa de impacto, o sea, que sea de fácil recordación y aplicable para futuros casos, ¿no? Que se presentan en esa misma situación.
Entonces, si ustedes lo aprenden a hacer en un caso, lo pueden hacer en otro tercero o en otro cuarto. Esa es la idea, de que ustedes aprendan la metodología y de acuerdo a eso ustedes empiecen a hacer, porque en el ordenamiento jurídico hay muchos vacíos. La regla a veces es contraria a la Constitución y la Constitución se impone o la convencionalidad se impone. Pero al imponerse nosotros tenemos que hacer esa creación, ¿no? De la norma jurídica. Y entonces tiene que ser una norma de impacto, de fácil recordación, para que en casos posteriores similares se aplique la misma regla y se resuelva. Y de acuerdo a su importancia, más adelante puede convertirse en un nuevo principio jurídico. Entonces, eso debería ser el aporte de cada profesional del derecho, ¿no? De que el ordenamiento jurídico se enriquezca cada día más. Y eso es lo que hoy en día no hay. Y lamentablemente el positivismo jurídico nos ha enseñado a hacer los razonamientos, las argumentaciones de carácter mecánico, ¿no? Y el estudiante del derecho lo que ha aprendido a hacer es grabarse la norma y cuando se presente el caso, aplicarlo abstractamente. Y al final de cuentas, lo que ha hecho es generar una situación de injusticia en vez de hacer justicia. Y ese trabajo que hacemos mal es lo que ha venido siendo cuestionado siempre por la sociedad. De que generamos injusticia y cuando la sociedad dice que se genera una situación de justicia, no significa que se ha equivocado, ¿no? O que no sabe. La sociedad piensa que alguien ahí se ha corrompido, ¿no? Esa es la respuesta. Entonces, para superar eso es que vamos a hacer esa práctica. Pero va a ser para trabajo grupal que se lo voy a enviar la sentencia para que ustedes tengan que debatir, discutir, establecer una respuesta y generar una premisa. Para este efecto es útil mucho la literatura jurídica, ¿no? En la literatura jurídica, si ustedes conocen un poco lo que es las reglas de la gramática y otras cosas más, ustedes van a poder diseñar una premisa. Y la literatura siempre ha sido utilizado en temas jurídicos. De repente, si ustedes ven la, la, el preámbulo de la Constitución Política del año 1979, ustedes al leer eso van a quedar un poco deslumbrados, ¿no? De cómo es que los juristas en la primera parte de la Constitución más o menos fijan, ¿no? Los valores, la política adoptado al momento de realizar esa Constitución, lo cual no tiene la Constitución del año 1993, pero eso nos hace ver de que la literatura ha jugado un papel importante. Y en este caso de la tópica jurídica, de igual forma, tiene que jugar un papel importante. Y eso cada uno de ustedes tiene cierto conocimiento de temas de literatura y de tal suerte que su premisa tendrá que ser un poco más llamativo, un poco más de impacto, de pequeñito, de fácil recordación y que al final de cuentas cuando un abogado sustenta su informe oral lo puede traer a colación y utilizar o el juez cuando redacta su sentencia trae a colación eso y lo utiliza. Entonces hemos hecho algo positivo para el derecho y uno se sentiría pues orgulloso de haber aportado algo para la ciencia jurídica. Y eso es lo que hay que hacer, porque si cada uno de nosotros haríamos una premisa y los jueces que en cada caso generan una premisa, nuestra jurisprudencia sería una jurisprudencia bastante enriquecedora. Pero eso no ocurre, ¿no? Porque la jurisprudencia que ponen es copia de textos legales. Si eso ya se sabe, eso está en las leyes, en los códigos. Eso no es jurisprudencia. Jurisprudencia es algo innovador, algo que llena una laguna. Es una norma nueva o es una interpretación nueva a partir de principios o a partir de valores constitucionales o morales, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta en relación a este punto. Doctor, ¿me permite? Sí, claro, adelante. Claro, usted acaba de decir algo muy propio y muy de mucho valor, ¿no? Usted habla de la Constitución del 79 comparada con la del 93. Y vamos a decir ahora, si hubiera una asamblea constituyente y se elabora una constitución al año 22,
la verdad que no sé qué clase de constitución se podría elaborar. ¿Y por qué le digo? Porque el año 79 había pues gente, digamos, eran lumbreras, ¿no? En el conocimiento de lo que era la política y el derecho. Hablar de ellos seguramente nos faltaría mucho tiempo para poder, digamos, describir a cada uno de ellos como señores políticos, ¿no? Y digamos, esto, que formaron esa Asamblea Constituyente con un pensamiento distinto. Por eso que ese preámbulo del 79, ellos hacen un enfoque, ¿no? De la Constitución, de lo que trata la Constitución, hacen una descripción de qué cosa nos impulsó, cómo desarrollaron y al final en qué terminaron, ¿no? Cosa muy diferente al año 93, que si bien es cierto fue una constitución o una elaboración de la constitución de un año, pero que no hubo esa competencia, o quizás aquellos que estuvieron, ya no, pues si eran 50 o 60 de ellos, había de repente 15, 18, pero, ahí viene el pero, digamos, ganado mayormente por la política, por los intereses, ¿no? De ahí en adelante, ¿no? Hace un momento, antes de la clase, yo leía cómo se formaron las constituciones en el Perú, ¿no? Desde 1823 la primera constitución, que se hace en base a los intereses de los gobernantes. Y ahí toca pues a muchos gobernantes como Castilla, ¿no? Como todos los que sucedieron, como Piérola, como muchos de ellos, ¿no? Y los caudillos militares, cómo fueron, digamos, entrando en la dirección del Perú, o sea, la dirección, digo, en el Poder Ejecutivo. Entonces, yo leía, y la verdad es que muy, muy sabia la lectura, que es muy corta, ¿no? Y yo lo tengo ahí, inclusive el link, y no es que me daba cuenta, sino que hacía una retroflexión en los años, que de repente he estudiado por historia, y digo, ¿no? El Perú toda la vida fue un país con mucha riqueza, con mucho, digamos, que explotar y que llevar hacia afuera. Y desgraciadamente los gobernantes hicieron, digamos, sus procesos de gobierno de los 5 años, 4 años que tuvieron, hubieron diversos golpes de Estado, porque todo era un anarquismo, todo era una situación, digamos, de opresión y de que yo entraba y no me gustaba la Constitución y la moldeaba para mis maneras. También veía, y me pasaron una información a través de WhatsApp, lo que fue, o quién fue Nicolás de Piénola, ¿no? Una persona que fue traidora al país, ¿no? Y que dio un golpe, se asiló en Chile, vino, ¿no? Y después nuevamente fue reelecto, ¿no? Entonces vemos de que no hemos cambiado nada, porque ahorita no quiero traer la política a este momento, pero ahorita estamos en lo mismo, estamos peleando entre nosotros mismos. ¿Y por qué? Porque siempre, siempre en el Perú se sembró el odio, y el odio no nos conduce a nada. Y ya no me quiero apartar, yo le decía, ¿no? Esa constitución del 79, yo no me imagino si quieren establecer una asamblea constituyente con los representantes de las etnias y de los... Aquí está en el audio, doctor. No porque yo los quiera menospreciar, no, no, no. Yo soy hijo de, y con todo respeto, de Yacuchala y de limeño, ¿no? Mi madre chola, blanca, mi padre moreno, ¿no? Y quien no tiene de Inga, tiene de Mandinga en el Perú, o sea, no tengo por qué, digamos, sentirnos menos ni más, ¿no? Porque unos somos cholos, otros somos negros, pero todos tenemos la descendencia del poblador de la puna, ¿no? Porque por ahí empieza nuestra estirpe, nuestra raza. Entonces yo digo, ¿no? Traer a aquella gente, digamos, porque son dirigentes comunales, dirigentes de diverso tipo, a una asamblea constituyente, ¿qué pueden aportar? No es que yo le quite el mérito, no es que le quite el mérito, sino que no tienen la preparación adecuada. ¿Qué pasó? Se cortó la intervención del compañero. Doctor, estoy participando, me quitan el audio 2 veces y me sacan del aula. La verdad que ese es el problema que tenemos, ¿no? Por ahí empieza, digamos, el odio, la envidia. Yo estoy haciendo una participación, exponiendo por qué, porque son temas relacionados a la clase, ¿no? Y yo le Claro, estoy... sí, de un debate, de una intervención, de una contradicción de ideas salen pues las mejores respuestas que pueda haber, porque si no se debate, no se discute, no se genera conocimiento. Todos deberían de participar, pero veo que solamente usted está participando y sus opiniones son algo
positivo, que sirven para aclarar ciertas cosas, ¿no? De lo que está ocurriendo hoy, hasta hoy en día, Claro, yo le en la digo, actualidad. Y yo permítame, creo que lo que usted está diciendo es muy importante. si ya Continúe, tiene por favor. ya tiene conocimiento y puede, digamos, contestarme y decirme, no, señor, se equivocó, así con el respeto que yo me dijo usted, bienvenido sea, yo puedo tener la verdad como no la puedo tener, yo no soy, digamos, el erudito, el que conozco más, sí, he estado leyendo de acuerdo a lo que usted pidió para a la tarea del Poder Judicial, he estado leyendo mucha información en Internet y hay bastante, ¿no? He leído lo de Aristóteles, he leído una serie de cosas, pero por ahí leí esa página que le digo y también ese WhatsApp este video que le estoy mencionando. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? De que está bien, de repente el Perú puede avanzar más, pero yo digo, ¿no? Va a avanzar con competencia. Qué bonito sería de repente esta promoción a la cual yo estoy que integramos esta clase, que salga un investigador, que salga una persona y diga, ¿no? Esta es su idea, forma un grupo, idea, claro, pero no hacemos, o sea, somos críticos, destruimos, pero nunca construimos, ¿no? Entonces, todas las herramientas las tenemos en la mano, ahora con el Internet mejor, pero, por ejemplo, yo le digo particularmente, ¿no? Yo he estado buscando un grupo, no me he integrado, y la verdad que voy a hacer los trabajos solo, porque a mí me gusta trabajar solo, no me quieren integrar perfecto, ¿no? Entonces, como le digo, he estado leyendo por lo que usted dijo del Poder Judicial, tengo mi respuesta, la tengo ahí, ¿no? Entonces yo le digo, ¿qué cosa nos preocupa ahora? Nos preocupa conocer más. En tanto que usted decía, ¿no? Quien da es el legislativo le da origen al Poder Judicial, lo he leído así, pero dice, para que haya un balance y el legislativo no sea juez parte, se establece el Poder Judicial. Y el Poder Judicial primero dependía del legislativo y él es el que regula las normas y hace el equilibrio de poderes. Juntamente con el Ejecutivo, tiene dos tareas, digamos, dirigir al Estado y una tarea administrativa. Son cuatro tareas que existen. El legislativo da las leyes y el judicial administra que esas leyes se normen. Ahora, usted decía, ¿no? El legislativo da leyes y la norma el Poder Judicial. Lo norma. ¿A través de qué? Lo norma a través de repente establece que esa norma se disgregue en un código penal, en un código, digamos, civil, ¿no? Establece eso. Entonces, vamos a decir, quien mata se va preso, pero digamos, el Poder Judicial ha visto que esa norma es fría, muy etérea, ¿no? Entonces, yo voy a decir, el que mata, pero ¿en qué modalidad puedo matar? Puedo matar con arma blanca, puedo matar con pistola, puedo matar con hacha, puedo hacer un parricidio, y así. Entonces lo va disgregando y lo va disgregando. ¿Para qué? Para darle esa norma, esa ley, la va a normar, como usted dice, la va a normar, ¿y qué va a hacer? Va a establecer, ¿para qué? Para que eso sea parte del derecho positivo. Pero también, como bien dice usted, qué bueno sería de repente que esa norma, ¿no? Sea, digamos, en el ámbito que estamos analizando, en el tópico. Yo entiendo un tópico como, digamos, un laboratorio, ¿no? Usted lo ha explicado así. Entonces, yo entro al tópico y tengo un problema. Ese problema yo no sé. De repente yo voy al tópico y no sé qué oculten usted, ¿no? Me está doliendo el hígado, pero de repente puede ser problema del cerebro, después está pasando algo del cerebro, me está produciendo el hígado, ¿no? Entonces en el tópico me van a evaluar, ¿no? Es el derecho y que yo tengo el problema. ¿Qué me van a evaluar? Y me van a dar soluciones. Decir, mire señor, hágase usted análisis de sangre, hágase usted análisis de orina, ¿no? Hágase usted, digamos, una biopsia del hígado y vamos a ver. Y ya me están dando soluciones, lo interpreto así. Y al final, quien me evalúa, ¿no? Que es la parte jurídica, me va a dar una solución, va a decidir en tres partes el tópico. No, yo lo entiendo así, porque yo lo voy razonando y lo voy aprendiendo así, y eso me queda para la vida. Y lo hago Mm, partícipe del grupo, ¿no? Porque a veces, ir a la memoria, se va a olvidar uno. Pero yo lo relaciono así, ya no me olvido, ¿no? Entonces, esa es la parte tópica, el silogismo que usted dice, ¿no? Un antecedente, un consecuente, antecedente, un consecuente y la conclusión, ¿no? Entonces, esas son cosas muy, la verdad que yo le digo, doctor, la verdad que me agrada usted cómo va desarrollando la clase porque va, digamos, desarrollo y que de repente hubiera sido antes, ¿no? Que nos hubiera dado el curso, muy interesante, yo lo veo muy interesante, ¿no? Y hay bastante lectura, ¿no? Entonces yo le decía al doctor, está bien orientado eso que yo pienso, ¿no? Que se norma la ley a través del Poder Judicial. El Poder Judicial a través de las cortes diferentes, a través de los jueces,
¿no? Desde, digamos, los magistrados, desde los... Su audio no se escucha. Hola, no le escuchamos el audio. Bueno, en todo caso, lo que hizo comentario el señor Germán es correcto, ¿no? Y es lo que habíamos estado indicando en el desarrollo de la clase. Solamente que agregando lo que él dijo en relación a la tópica jurídica, es que nosotros tenemos que culminar. Lo que se concluyó se tiene que transcribir en una frase de impacto, ¿no? Y ahí es lo que tenemos, y ahí está el gran trabajo. A veces siempre los jueces o los abogados estamos acostumbrados a escribir más, pero en realidad no podemos concretizar en frases pequeñas, porque una sentencia que tenga una sumilla en el cual aparezca con una extensión larga, muy larga, nadie puede recordarse, a nadie llama la atención, no impacta, entonces tiene que ser una premisa trabajada muy pequeña, ¿no? En 3, 4, 5 líneas, ¿no? Palabras, perdón. Y eso sí uno lo puede recordar y de acuerdo a eso uno puede generar más derecho de lo que no hay hoy en día. Y eso en casos similares que se tenga más adelante será aplicada y será útil para la ciencia jurídica y así es que cada uno de nosotros podemos ir contribuyendo a que el desarrollo del derecho progrese, ¿no? Y en materia constitucional que hacía comentario el señor Germán, yo en una de las clases hicimos, creo fue en la primera o en la segunda, ¿no? La filosofía del constitucionalismo. O sea, ¿qué es una constitución? Hicimos desarrollo de lo que era Ferdinand Lasalle, ¿no? En qué es una constitución. Ferdinand Lasalle decía de que constitución es que tenga regulado las fuerzas reales de poder. Y las fuerzas reales de poder es lo que la ideología, ¿no? El anhelo, lo que quiere o lo que piensa cada sector de la ciudadanía. En ese entonces, pues, estaba representado por la burguesía, el proletariado, la iglesia, las Fuerzas Armadas y la otra parte de la sociedad. Y hoy en día nosotros tenemos al Perú, ¿no? Al Perú diverso, al Perú multicultural, donde se practican varias ideologías, varias culturas, subculturas, y todo eso debe estar contenido en la Carta Constitucional. Y ahí, a reloj seguido, venía Rudolf Hessmann, donde decía de que la Constitución debe integrar los valores de nuestra comunidad, ¿no? Entonces, en esos valores de la comunidad está pues los anhelos, lo que nosotros queremos, cómo debe ser nuestra sociedad. Y eso es lo que tiene que hacerse. Y hoy en día las personas que vienen haciendo protesta ven de que sus anhelos no están representados en la sociedad y por eso es que piden ese cambio. Claro que, como dice el señor Germán, de repente lo que nosotros estamos viendo es de que no hay una buena representación. La representación está bien, sino que las personas que están elegidas de repente no son las correctas, las más idóneas, como anteriormente existían, ¿no? Anteriormente, durante la Constitución del año 79, existían pues dos cámaras, ¿no? La Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y en cada cámara estaban representados por políticos de fuste, de categoría, y también juristas, ¿no? Principalmente en la Cámara de Senadores. Entonces las leyes eran pues buenas y se aplicaban. Pero hoy en día no se ve eso, ¿no? No hay producción legislativa. El Congreso de la República casi es nulo en producción de leyes y más lo que nosotros vemos es labor de fiscalización que le han dado casi al 100%, pero producción normativa es poco. Entonces, eso ya depende pues también mucho de los partidos políticos que tengan que poner
como candidatos a buenas personas, ¿no? Buenos juristas, buenos políticos, y no poner, pues, como hoy en día se hace participación, ¿no? De voleibolistas, jugadores, vedettes u otras personas. Entonces, eso es lo que hace daño a la política peruana. Y eso debe cambiar. Los partidos políticos son los que nos ponen a esa gente para nosotros elegir. ¿Y por qué no se pone a gente preparada, ¿no? Para nosotros elegir y haga un buen trabajo en el legislativo? Esa parte es lo que tiene que cambiarse. Hay una mano levantada, no sé de quién es. A ver, voy a ver. ¿Quién levantó la mano? ¿Podría participar? Efraín Doctor, Mendoza. Sí, sí, ¿cómo está? disculpe, Buenas noches. Buenas noches, doctor, doctor. ¿Me Sí, escucha? un segundito. sí, sí, le Antes que escuchamos. participe, decirle nuevamente que me sacan del aula. La verdad que me sacan del aula, me apagan el micro. Yo la verdad que me siento, sabe que me da pena por los compañeros, ¿no? No por mí, porque yo tengo mi forma ya de ser, pero bueno, si quieren intervenir, como digo, que participen, ¿no? Que participen. A mí me interesa la clase, por eso que siempre intervengo, pregunto. Nada más, doctor, muchas gracias. Claro, las ideas pueden discreparse, pero eso es lo que genera el debate y eso enriquece la clase y eso hace que se saque buenas conclusiones, porque si uno habla, no sé si están entendiendo o no están entendiendo y al final de cuentas no se genera derecho, no se reflexiona y precisamente lo que estamos acá en una aula universitaria, más aún de una universidad nacional, es para reflexionar sobre los diferentes problemas que ocurren en la realidad, los diferentes problemas legales, los problemas que pasan en el Poder Judicial. ¿Por qué el Poder Judicial hoy en día está bastante cuestionado? Que ha perdido bastante legitimidad y eso se ha extendido incluso a los abogados. Ustedes van a ser futuros abogados, entonces tienen que reflexionar para ver cuál es el cambio a realizar. Al final de cuentas, ustedes son la nueva generación que van a hacer esos cambios, pero lamentablemente si seguimos así sumisos, sin participar, no tener criterio, no tener ninguna intervención, significa pues que no estamos aportando nada para la universidad. La universidad es un campo donde se debe debatir, se debe discutir, claro, con respeto a las ideas, no necesariamente uno tiene la última razón y no necesariamente algunas teorías que se practican son los que prevalecen. El conocimiento va innovándose también de acuerdo a la evolución de la sociedad en su conjunto. Van surgiendo nuevas teorías y todos esos podemos ir discutiendo, descartando, innovando, creando, ¿no? Entonces, ese tiene que ser el alumno universitario bastante crítico, bastante participativo. Y eso es lo que caracteriza a una universidad nacional, sea donde sea que esté, en diferencia de las universidades privadas. ¿Hay alguien que desea participar? Por favor, traten de imponer respeto a sus compañeros, porque si yo puedo realizar una petición a CEUSI para que pueda detectar quién es el compañero que está haciendo apagar las intervenciones de sus compañeros y eso también genera responsabilidad. No se olviden de que ustedes en una universidad nacional se rigen bajo reglamento y en ese reglamento y en los estatutos hay faltas y sanciones. Y esas faltas y sanciones, lo más drástico es incluso la separación de la universidad. Ustedes tienen que imponer respeto a sus compañeros, al docente. Discrepar se puede discrepar y eso necesariamente genera el desarrollo de la ciencia del derecho. Si todos estuviéramos de acuerdo con lo que dice alguien, el derecho nunca evolucionaría. Todos tienen que participar y reconociendo eso uno puede discrepar, sí, pero hay que dar también argumentos, hay que dar razones. Y precisamente este curso es para eso, ¿no? Cómo el juez da razones, da argumentos, pero que no sean razones o argumentos personales, sino que sean razonables. Y la razonabilidad viene de la mano con lo que es la moral social objetiva que rige en una comunidad. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos la retórica jurídica. ¿Qué es la retórica jurídica? ¿Es hablar bla, 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 bla? No. La retórica
lógica jurídica es dar razones, pero razonables. Y esa razonabilidad tiene que estar siendo de la mano compatible con la moral social objetiva. ¿Alguien quiere participar, señores? ¿Qué aula es la que estamos, con qué aula estamos dando clase hoy día? El día lunes, ¿con qué aula es? ¿Con la NA? Con el NC, NC, doctor. NC, ¿no? Sí, doctor. Pero solamente tengo acá participando 26 alumnos y en realidad la NC, ¿cuántos alumnos tiene? Solamente somos algo de 30 aproximadamente Ahí en es el 30. NC. Sí, sí, sí. Del NA y el ND en este momento creo que tiene clase con otros cursos y se Sí, sí, cruza sí, el habíamos horario. quedado, pues lamentablemente no podemos hacer clases también en todas las aulas porque la labor de nosotros también es un poco vasto, ¿no? Porque tenemos que atender nuestra clase, las labores administrativas y todo eso. Y además que ya estamos casi en el segundo semestre, ¿no? Bueno, pero participen, pues, por favor. Lo que quiero es que al menos pregunten, cuestionen, interroguen. Dudas, debe haber muchas dudas. Y al final de cuentas, cuando les doy el caso concreto, esa duda va a persistir y al final no van a hacer bien el trabajo. Deberían de preguntar. Bueno, pasamos a la segunda teoría de la argumentación, que es la de Chaim Perelman. Perelman hizo un libro en el año 1976 sobre la lógica jurídica y la nueva retórica, ¿no? Aristóteles también escribió un libro en la época griega, La retórica, ¿no? Y Perelman en el siglo XX, en los años 1958, escribe sus primeros libros y después lo culmina en el año 76, en el cual revalora, ¿no?, lo que es la retórica jurídica. ¿Qué es retórica jurídica? Ustedes habrán podido escuchar cuando alguien habla, le dicen, estás haciendo pura retórica. Retórica es el arte de bla, 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 hablar mucho, ¿no? Entonces es retórica. Inclusive mentir. Eh, pero cuando nosotros hablamos de retórica en materia jurídica, es una retórica totalmente distinta a lo que es la retórica política. En la retórica política, la persona que habla, ¿no?, el orador, va a lo que es las mentiras, a lo que son las falacias, con la finalidad de engañar a la gente y lograr con eso más adeptos, más votantes para que salga pues elegido como alcalde, como congresista, como presidente, ¿no? Pero es el arte del bla, bla, bla en la ciencia política, incluso recurrir a la mentira, recurrir a las falacias es normalmente legítimo, ¿no?, para la ciencia jurídica, perdón, la ciencia política. Pero para la ciencia jurídica la retórica es distinta. La retórica es hablar con la verdad en materia jurídica, porque usted cuando habla no está hablando pues ante un neófito, está hablando en la Corte Suprema, está hablando en las Cortes Superiores, está hablando en el juzgado, y esas personas son personas preparadas, años de trabajo que tienen maestrías, tienen doctorados, tienen bastante práctica. Entonces a ellos no les va a mentir. Entonces, hablar de retórica jurídica es hablar con la verdad. Y hablar con la verdad es hablar con lo que es lo razonable. ¿Y qué es lo que determina qué es lo razonable? Lo razonable es aquello que la sociedad ya tiene consensuada sobre determinados tópicos, que ya los ha establecido como pacíficos, después de haber habido una discusión, una confrontación, se ha ido tamizando eso y se ha ido llegando a, a un consenso, ¿no? Y entonces cuando yo voy al tribunal, voy a hablar, sí, hablar bastante, sí, pero no hablando pues con mentiras, no hablando con falacias,
Porque si me detectan una mentira o una falacia, yo mismo como abogado voy a perder el respeto. No voy a tener consideración del tribunal. Y si el abogado contrario detecta que estoy mintiendo o detecta que está haciendo una falacia, sencillamente me va a atacar y me va a destruir y todo lo que dije se va a caer al tacho. Entonces el abogado utiliza la retórica jurídica, sí, pero hablando con la verdad. Y la verdad es lo razonable, porque no hay una verdad al 100%. Es una verdad consensuada después de un debate entre juristas, entre los miembros de una colectividad, ciudadanos, ¿no? Que van consensuando y que van entendiendo que ese es lo correcto. Entonces, en un momento determinado, cuando yo intervenga sobre tópicos concretos, eso que ya está consensuada, eso traigo a colación y lo digo oralmente o lo digo en mis escritos, ¿no? Entonces, eso cuando lo lee el juez lo va a detectar como que es algo correcto, que estoy aportando, ¿no? En la discusión y en el debate. Y al final de cuentas, eso lo puede sancionar, incluso en una jurisprudencia, y esa jurisprudencia posteriormente ser sancionada en una ley, ¿no? Entonces, esa es la metodología de trabajo que se tiene que utilizar. Y esa metodología de trabajo también utilizaron pues los romanos, ¿no? En temas jurídicos. O sea, una cosa es lo jurídico y otra cosa es lo político. En lo político, los políticos mienten. Su única finalidad de ellos es captar más votantes, ¿no? Incluso con la mentira, incluso con las falacias. Por decir, Alan García, en una campaña que él tenía para una elección presidencial, él decía, ¿no? De que a los violadores les voy a dar pena de muerte cuando sea gobierno. Él decía eso, ¿no? Pero eso era una mentira. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos ligados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante la Corte nosotros hemos renunciado a la pena de muerte. Entonces, jurídicamente eso no era posible. O sea, Alan García no podía al entrar al gobierno ejecutar o hacer pena de muerte contra un violador, porque eso estaba ya prohibido por el Tratado de la Corte Interamericana de San José de Costa Rica. Pero él decía para captar un poco más de gente, ¿no? Más cantidad de votantes, más adeptos. Entonces, en política vale eso, pero en tema jurídico no. En el tema jurídico te van a decir el juez, oiga, ¿usted conoce de interpretación sistemática de las normas? ¿Cómo es eso? Que la norma se interpreta en comparación de lo más chiquito con lo más grande. La ley con la Constitución y la Constitución con el tratado. Entonces de ahí tienes que sacar tú una conclusión, ¿no? Interpretación sistemática. Y si es así, la convencionalidad se va a imponer frente a la Constitución y frente a la ley. En consecuencia, no es posible la pena de muerte para los violadores, jurídicamente, ¿no? Entonces, pero políticamente sí se permite. Entonces, jurídicamente no, porque jurídicamente es hablar con la verdad. Y hablar con la verdad es sobre temas de razonabilidad. ¿Y qué es lo razonable? No para mí, sino para la sociedad, la moral objetiva, ¿no? Es lo que la sociedad va estableciendo después de largas discusiones, debates entre especialistas, ¿no? O entre juristas, nosotros podríamos decir, o entre los mismos ciudadanos, porque las leyes son para ser aplicadas a la ciudadanía. Entonces, ahí es lo que nosotros encontramos la razonabilidad. Y los argumentos van a salir muchos, uno, dos, tres, y eso tengo que traer la colación y eso tengo que vertirlo al órgano jurisdiccional y el órgano jurisdiccional, de acuerdo al peso de esos argumentos, se va a convencer y va a tomar decisión a favor de uno, ¿no? Pero si nosotros mentimos con falacias, más bien nos desacreditamos, porque el juez sí conoce también de eso, ¿no? De falacias. Y al final, si no lo conoce, el otro abogado contrario lo va a resaltar, que estoy incurriendo en falacia. Y si lo argumenta y lo convence, entonces todos mis argumentos míos se van a ir al tacho, al piso. Entonces no corresponde hacer una mentira. Entonces la lógica jurídica o la nueva retórica
de Perelman nos llama pues a que nuestro razonamiento y la toma de decisiones de parte del juzgado tiene que ser mediante la retórica jurídica. Y esa retórica jurídica es el uso de la persuasión, ¿no? Es el uso del convencimiento. ¿Pero a quién? A una audiencia. Y esa audiencia tiene que ser la audiencia del juez, la audiencia de la sala civil, la audiencia de la Corte Suprema, porque lo que yo digo como abogado es precisamente dirigirme pues al juez que tiene el caso concreto. De repente estoy en un recurso de casación última instancia, entonces tengo que dirigirme a 5 jueces supremos, persuadirlos, convencerlos con la verdad, con lo razonable, aquello que la moral objetiva va imponiendo de acuerdo al desarrollo de la sociedad. Entonces, la argumentación es razonable si gana la aprobación de la audiencia universal. ¿Y cómo vas a ganar la audiencia universal? Recurriendo pues a sus propias reglas que ellos están estableciendo, o las reglas sociales, las reglas de la comunidad. Y eso es lo que yo les había indicado anteriormente, que hoy en día tenemos 3 filosofías que defienden, o 3 teorías que defienden a la justicia, ¿no? Antes era la justicia libertaria, la justicia de la igualdad material de Rawls, y ahora una tercera teoría es la justicia comunitaria, y esa es la que más va adoptando más reconocimiento. ¿Y qué dice la justicia comunitaria? Que la justicia es vivenciar, es dar cumplimiento a los valores de la comunidad, a los valores culturales de la comunidad. Porque eso es la Constitución, pues, los valores culturales de una sociedad. La convencionalidad es los valores universales de la comunidad universal. Entonces, es por esa razón que van imponiéndose la convencionalidad frente a la Constitución y la Constitución frente a la ley, ¿no? Entonces, la argumentación será razonable si ganas la aprobación de una audiencia universal. Lo que hacemos nosotros es trabajar para una audiencia. Ustedes cuando se reciben de abogado tienen que hacer un examen de titulación, entonces se van a someter a un jurado de 3 docentes con una tesis, entonces el jurado, ustedes tendrán que sustentar y convencer a ese jurado de lo que ustedes están diciendo es lo correcto, con razones y argumentos, y al final de cuentas el jurado decidirá, ¿no? Si les aprueba o los desaprueba. Si les aprueba es porque lo han convencido, lo han persuadido, utilizando la retórica jurídica. Si no les aprueba es que ustedes no han persuadido nada, no han convencido nada, no han utilizado esas herramientas de la ciencia jurídica. En consecuencia, conocer retórica resulta ser importante. Retórica no es el bla, 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 decir lo que uno quiera, como anteriormente se le daba pues en la época griega. Hoy en día la retórica jurídica es hablar sobre la verdad, y la verdad es lo razonable en un momento particular del desarrollo histórico de las sociedades, porque esa verdad va a ir cambiando, cómo va desarrollando la sociedad. Le decía, ¿no? De que en el año 2013, cuando una persona se presentó con una demanda solicitando el cambio de nombre de varón por mujer, porque se había hecho operación de cambio de sexo allá en Europa, y vino acá diciendo que yo ya soy mujer y me tienen que cambiar de nombre porque mi nombre no es ya no soy pues varón, sino mujer, entonces no me pueden seguir llamando por nombre de varón, que me cambien mi nombre, ¿no? De varón por mujer, ¿no? Entonces el Tribunal Constitucional dijo no, improcedente la demanda, mediante un precedente vinculante en el año 2013, porque la ONU, ¿no? Tenía establecido de que esa era una enfermedad en ese entonces, en el año 2013. Pero ya de acuerdo a la actualización que se venía dando, de acuerdo a lo nuevo desarrollo de la ciencia médica y otros, se cambió, ¿no? Se le quitó como una enfermedad, y en el año 2016 se presentó el mismo caso, que otra persona pedía el cambio de su nombre de varón para mujer porque se había cambiado de sexo de hombre a mujer, ¿no?
Entonces ahí cambió de precedente el Tribunal Constitucional. En 3 años cambia de precedente y dice, ahora sí es permitido hacer. ¿Y por qué razón? Porque ya no es una enfermedad, porque ya fue retirado de la Organización Mundial de la Salud como tal. Entonces, los cambios sociales siempre va a repercutir en el cambio de la jurisprudencia y en la toma de decisiones que hace el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. A 3 años cambió, porque la realidad social cambió, ¿no? Entonces, la moral social que rige, ¿no? La moral objetiva que rige aquellos cánones de conducta establecida por la sociedad, necesariamente van a ser tomados en cuenta por los jueces. Y los abogados, cuando participamos en los procesos judiciales, tenemos que poner esos ingredientes, pues, en las demandas, esos ingredientes en los informes orales, en los recursos de apelación, en los recursos de casación. Al final de cuentas, el juez echa mano a esas razones y los convierte en jurisprudencia. O a veces los abogados son tan pobres que no dan mayores argumentos. Entonces el juez es el que pone esas razones, esas motivaciones. Pero en realidad todos debemos de participar, abogados y magistrados, ¿no? Pero para eso hay que saber qué es la retórica jurídica y de dónde obtenemos esos insumos. Y lo obtenemos de la moral objetiva, porque nuestra teoría social cambió, ya no es derecho no es igual a norma, como Kelsen, sino derecho es igual a norma y a la vez patrones morales, porque el constitucionalismo y el convencionalismo necesita una lectura moral, y por eso es que recurrimos, y de ahí es que echamos mano y resolvemos los casos concretos. Por ahí alguien dijo, ¿no? De que, pero eso sería subjetivo. Claro, sería subjetivo siempre en cuando sea la moral de una persona, la moral del juez como persona, pero no es la moral de uno, sino son la moral, lo correcto que va estableciendo la sociedad en su devenir histórico, ¿no? O sea, no es la moral del juez, sino es la moral que rige en un momento determinado. A eso es lo que hay que echar mano en la retórica jurídica, ¿no? Y yo creo que con esa diferencia pueden ustedes eh, un poco, eh, en este caso, distinguir, ¿no? Cuándo es que utilizamos retórica jurídica. Hablar con la verdad, no confundir con la retórica del político. El político sí miente. Dice, la elección de una interpretación particular nunca es forzosa, siempre se basa en una ponderación de valores, en una ponderación del cual es la decisión más justa y jurídicamente correcta. En el año 1958, que sale por primera vez el libro de Perelman, se habla de valores jurídicos, ponderación de valores jurídicos, porque en ese entonces, en el año 58, es que sale el caso Lut, ¿no? El caso Lut. Y el caso Lut indica, pues, de que en materia privada, la horizontalidad de los derechos fundamentales, de que en toda relación de persona a persona hay derechos fundamentales, porque anteriormente era la verticalidad de los derechos fundamentales, esto es de que los derechos fundamentales surgen como consecuencia del abuso del Estado frente al ciudadano, pero no veía de que entre dos personas había. Entonces el caso Lut establece la horizontalidad y también establece la ponderación de valores. Y un tercer elemento que establece es la doble dimensión de los derechos fundamentales. Y a eso es lo que iba, ¿no? ¿Por qué doble dimensión? Por un lado hay derechos fundamentales escritos y por otro lado hay derechos fundamentales no escritos, ¿no? Que son los valores jurídicos. Entonces los valores jurídicos alimentan, ¿no? A los derechos fundamentales escritos para nosotros dar un contenido o detectar cuáles son los contenidos esenciales de los derechos fundamentales. Entonces en el constitucionalismo sí se ve más claro la doble dimensión, derecho escrito y derecho no escrito. Y los derechos no escritos, principios y valores, que son los valores de la comunidad. Y derecho escrito, lo que está en la Constitución. Identidad, libertad, igualdad, Estado social, democracia, separación de poderes.
adecuada protección al trabajador, etcétera, 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 ¿no? Y la misma Constitución nos indica de que en su artículo tercero, que los derechos de la persona no terminan, no se agotan en la Constitución, sino que la persona tiene más derechos que no están en la Constitución. Entonces, ¿cuáles son? Todos aquellos que provienen de la dignidad de la persona humana. O sea, la dignidad de la persona humana es la fuente de generación de más derechos. Pero la dignidad de la persona humana no trabaja pues solamente con el juez, sino con los valores morales de la sociedad. El juez va captando de ahí y lo va estableciendo y reconociendo como derecho, ¿no? Como derecho. Entonces, ahí es lo que nosotros vamos a ver que los valores morales son importantes para todas las teorías que hoy en día nosotros vemos, ¿no? Por decir, las 5 teorías últimas que diseñamos anteriormente se oponen a la lógica formal, porque la lógica formal es silogismo, es algo mecánico, pero los otros 5 teorías dicen, ¿no? El derecho no solamente se agota en la ley, el derecho va más allá, el derecho regula conductas humanas, conductas sociales, ¿no? Entonces acá no podemos hacer silogismo. Tenemos que, al menos para casos complejos, para casos difíciles, tenemos que recurrir a la moral, ¿no? Para darle contenido esencial o para crear más derecho. Debe mostrar que la decisión es justa y que concuerda con una ley válida. Y la ley válida es aquella que está conforme a la moral, ¿no? La ley válida. Dice que la acción esté bien fundada y que se puede justificar por ser intersubjetivamente aceptable. ¿Qué es lo intersubjetivo? Lo intersubjetivo es la relación entre personas y que esa relación de personas sea aceptable. ¿Y qué cosa es eso? Es pues la moral objetiva, que todas las personas en comunidad ya tienen establecido, después de ciertas discrepancias, debates, desacuerdos, tácitamente aceptado, casi pacífico, de que aquello es lo correcto, ¿no? Entonces, eso es lo intersubjetivamente aceptable. Y esa es la moral objetiva de la comunidad. Y a eso es que hay que echar mano para nosotros dar una justificación. Dice, el juez debe ganar la aprobación en 3 audiencias diferentes. El primero, partes sin disputa. Segundo, profesionales del derecho. Y tercero, la opinión pública. Claro, en un expediente judicial, primero hay que justificar ante las partes. Cuando uno emite sentencia siendo juez, tiene que convencer a las partes que su sentencia es lo correcto y que persuade, ¿no? Convence a las partes. Y la parte cuando lee dice, pucha, perdí, pero el juez tiene razón. No, es perdí, pero el juez tiene razón, porque da una motivación correcta de su decisión. Y en segundo lugar, aparte de las partes, ¿quiénes están? Los abogados, ¿no? Que son los profesionales del derecho. Y tercero, la opinión pública, o sea, la ciudadanía, incluso nosotros, ¿no? Los estudiantes del derecho o los docentes que analizamos diferentes sentencias que salen del poder judicial o del Tribunal Constitucional o de tribunales supranacionales, ¿no? Pero en sentido estricto, la justificación del juez se dirige a todos los seres humanos racionales que forman la comunidad jurídica en un momento y lugar dados. Por consiguiente, la audiencia está social e históricamente determinada. La audiencia del juez es la imagen que de él se forma del conjunto de todos los seres humanos racionales vivos en un momento dado y en una comunidad jurídica particular, en un momento dado. O sea, la sociedad va evolucionando. Entonces, la decisión del juez, como decía, en un momento dado, 2013, se dijo que improcedente el cambio de nombre por cambio de sexo. Pero después de 3 años, en otro momento dado, se dijo fundada que se tramite el cambio de nombre por cambio de sexo en el Poder Judicial. Pero ¿por qué ya se acepta? Porque cambió el estado de cosas, ¿no? Y así las sentencias van a ir modificándose y el derecho va haciéndose vigente porque hay códigos como el Código Civil napoleónico de Francia, que desde el año 1804 está vigente con algunas modificaciones, cierto es, pero gran parte de sus disposiciones son originales,
pero que después de más de 200 años, yo creo que la realidad social en Francia ya cambió a la fecha en que se dio esa sentencia, pero al final de cuentas, el juez que aplica esas normativas lo pone al día con las interpretaciones que esas realizan, ¿no? Entonces van generando más derecho y la normativa no necesita ser cambiada. Donde hay un buen juez no es necesario tener una buena normativa. El juez con una interpretación correcta detecta rápido y genera normas jurisprudenciales y resuelve casos y con la misma incluso aporta e innova a la ciencia jurídica. Eso hay que tener en consideración. En la retórica dice, en el contexto jurídico es importante que el argumentador, por ejemplo, el juez, use puntos de vista partida aceptados por la audiencia jurídica. Los puntos de vista de partida son los que de primer plano el juez establece, ¿no? O sea, ¿qué es lo que el juez establece? Un principio, ¿no? Una presunción jurídica, una presunción por decir pateris, ¿no? Está en discusión si el marido es padre del hijo que tuvo su esposa habiendo matrimonio, presunción pateris. Entonces está en discusión ese tema. Entonces el juez dirá, ¿no? Bajo la presunción pateris del derecho romano, todo marido, ¿no? Es padre del hijo que haya tenido su cónyuge, estando vigente el vínculo matrimonial. Y va a concluir de que el padre es el hijo es el padre del hijo de la esposa, ¿no? Nacido dentro del matrimonio. Aún no lo sea, aún no lo sea. Entonces, con esa presunción se está borrando páginas y páginas de motivación, haciendo memoria de un solo principio. Claro que en este caso concreto, el padre, si considera que no es su hijo, entonces tiene que impugnarle, ¿no? Impugnación de paternidad. Pero por el lado de reconocimiento, con esa argumentación, ya convenció a todos, porque el presunción pateris lo conocen ustedes muy bien por su curso de Derecho de Familia, lo conocen los jueces de familia, lo conocen los jueces supremos, todos los abogados lo conocemos. Entonces ahí no hay mayor cosa que decir. De repente la audiencia de las partes sea un poco que no, porque a veces ellos no son especialistas en temas jurídicos, entonces, pero puede de alguna forma motivarse también por ese lado, porque la audiencia tiene que quedar satisfecha con lo que dice el juez. Entonces, el punto de vista de partida es eso, ¿no? Utilizar presunciones, utilizar principios, utilizar algo que ya esté consensuado definitivamente, que es pacífico y que nadie puede controvertirlo. Lo que se relaciona con la realidad, se expone una demanda al reconocimiento de la audiencia universal. Esta clase de punto de partida incluye hechos, verdades y presunciones. La verdad es una presunción de carácter legal. Y los principios casi son presunciones que ya lo tiene establecido la ciencia jurídica desde la época del derecho romano hasta la actualidad. Los puntos de partida son puntos no sujetos a discusión, porque ya se consideran aceptados por todos los seres humanos racionales, ¿no? A eso es lo que quería llegar. Los principios generales del derecho también cumplen ese papel, porque hoy en día un principio general nadie puede cuestionarlo. Por decir, los dos principios que hicimos referencia, principio pateris, principio de mejora en el tiempo, mejora en el derecho, principio del derecho de la compra-venta, que a mí me han indicado de que todo propietario puede vender válidamente un bien. Aquel que no es propietario no lo puede vender. Esa, ¿no? El juez puede intentar ganar la aprobación para un punto de vista concreto, pero aún polémico, partiendo de un principio aceptado. Siempre cuando ustedes intervengan en sus informes orales, empiecen haciendo memoria de algún principio vinculado a su tema particular. Con eso les va a ahorrar mucho trabajo, porque no olviden de que los informes orales en los procesos judiciales solamente te dan 5 minutos
En la Corte Suprema, 5 minutos, Cortes Superiores, jueces superiores, o 5 minutos en el juzgado. Y ahí tienes que, con una capacidad de síntesis, sintetizar todo, de tal suerte que ese paquete darle verbalmente al juez, para que te entienda cuál es el problema y te entienda cuáles son las respuestas, ¿no? La solución al caso, y que eso sea razonable. Entonces hay que nosotros utilizar mucho aquellos temas que ya son aceptados, como son los principios, como son las presunciones, y eso hay que lanzarlo de frente, porque si uno se va a poner a debatir, a discutir, plantear tesis nuevas que no están aceptadas, sencillamente el juez no te va a hacer caso, ¿no? Y ni lo va a tomar como algo interesante. Por eso dice, partiendo de principios aceptados. El juez puede demostrar que la decisión concuerda con los puntos de vista de partida legales generalmente aceptados, haciendo referencia a un principio jurídico general. Punto de vista de puntos de partidas legales son pues las presunciones legales, ¿no? Aquí tenemos a Giovanni Tarello, que en el año 1972 señaló algunos principios que es bastante y frecuentemente utilizados por los juristas. Argumentación a contrario, argumento ad simile, argumento analógico, argumento a fortiori, completudine, argumento coherentia, psicológica, histórica, pedagógica, teleológica, de ejemplo, sistemático. Algunos, ¿no? Pero ustedes tienen que echar mano a todo lo que ustedes conozcan. Argumento al contrario implica que si propuso una norma particular para una categoría específica de personas o objetos, esa norma no se aplica a personas o objetos que no pertenecen a esa categoría, debido a que la falta de formulación explícita que apunte a esa dirección. Dice, si todos los hombres de 17 años deben alistarse para el ejército, dice hombres, ¿no? O sea, referida a varones. Entonces se puede argumentar contrario sensu a contrario, que las mujeres no tienen esa obligación, porque no dice hombres y mujeres, sino solamente dice hombres, varones de 17 años, deben alistarse para el ejército. Entonces las mujeres, contrario sensu, no tienen esa obligación de alistarse. Este argumento se utiliza frecuentemente y haciendo mención en un informe oral te ahorra mucha cantidad de palabras y tus 5 minutos va a ser bien utilizado. Argumento ad simile implica que si una norma particular se aplica a una categoría específica de personas u objetos, y esa norma también se aplica a personas o objetos que son similares en aspectos relevantes. Dice, si una norma prohíbe que los viajeros entren a la plataforma de ferrocarril con perros, se puede argumentar que también prohíbe que lleven un animal que cause la misma molestia. Si los perros están prohibidos, un animal que cause el mismo problema podría ser un lorito, ¿no? O podría ser un gallo de pelea, puede ser un oso o algún animal similar. Porque acá se debe entender de que la prohibición es que los animales causan problemas, molestias a los demás viajeros, ¿no? Es por esa razón. Entonces, yo no voy a decir como en el positivo, ahí dice perros, y yo estoy con un oso, y ahí no dice prohibición de oso, entonces yo puedo ingresar. No, no es así. Si dice perros es por la molestia que causan estos animales. Entonces, cualquier otro animal que cause la misma molestia no debe de ingresar al ferrocarril. Argumento ad fortiori. De acuerdo a ese argumento, si hay alguna razón para comportarse o actuar de cierta manera en un caso X que se considera menor que el caso Y, entonces buenas razones para actuar o comportarse de la misma manera que el caso. Si alguien golpea y lesiona a alguien, tiene que ser castigado. O sea, si alguien lesionó a otra persona, tiene que ser castigado. Entonces, si alguien ha causado la muerte, entonces debe ser castigado con mayor razón. Ese es a fortiori. A fortiori es castigarse con mayor razón. Si se prohíbe caminar en el césped, se prohíbe a fortiori arrancar el césped. Porque si se prohíbe caminar en el césped es para no malograr el césped.
Entonces, si vas a arrancar, igual vas a malograr. Entonces, no podría yo decir, ¿no? De que ahí prohíbe caminar, pero no prohíbe arrancar y lo voy a arrancar. No es una conducta permitida. Porque acá dice con mayor razón, si se prohíbe caminar es para no dañarlo, entonces con mayor razón, si van a arrancar, entonces también está prohibido. Porque arrancar el césped es dañarlo. Argumenta ad completudine, bueno, esto casi que ya de repente se lo conocen, de que se basa en la idea de que todos los sistemas jurídicos son completos, positivismo jurídico, ¿no? Falso, porque hoy en día se sabe de que el sistema jurídico está plagado de lagunas. El legislador no puede imaginar tanto a futuro de que todas las conductas de los seres humanos ya están reguladas por ley. No están reguladas, hay vacíos. Argumento a coherencia. En el caso de conflicto de normas, la norma posterior debe preferirse a la norma anterior, la ley especial debe preferirse a la ley general. Y acá falta la ley superior debe preferirse a la ley inferior en el constitucionalismo, ¿no? La ley superior constitución debe ser preferida a la ley inferior, que en este caso es la legal. Esa es la antinomia normativa. Lo que hay que buscar es la coherencia y tiene que haber reglas para resolver esos casos. Entonces, estas reglas ya están establecidas desde hace bastante tiempo y en la teoría general del derecho es cuando uno cita, ¿no? La ley posterior debe ser preferida a la ley anterior porque regula situaciones nuevas, mejores y en justicia. Entonces, por incompatibilidad normativa, la nueva ley, ¿no? Va a derogar incluso la ley anterior. O la ley especial debe preferirse a la general, o sea, las normas de comercio, las normas laborales deben preferirse frente al Código Civil, porque son leyes especiales. O la Constitución debe preferirse a la norma legal en temas constitucionales. Argumento psicológico, voluntad del legislador ya fue superada esta, porque hoy en día en la interpretación de la ley ya no se tiene en consideración la interpretación subjetiva, o sea, la voluntad del legislador, sino la interpretación objetiva, ¿no? La interpretación objetiva. Que es la voluntad que proviene pues de los textos legales de acuerdo a la realidad del momento. Argumento histórico, el legislador es conservador a menos que modifique explícitamente el texto de la ley. No son tanto explícitamente, porque también ahora hay lo que es la modificación o la revocación tácita, ¿no? O derogación tácita. Y así, ¿no? Hay varias cosas que ya son temas que ustedes lo pueden, o seguramente ya lo han estudiado, temas de argumento teleológico, económico, ejemplo, sistemático, que habíamos hecho comentario, que no, ya no tiene ahora gran impacto, ¿no? Pero los que siguen teniendo impacto son las primeras, ¿no? La simile, el contrario, la fortiori, también la completudine un poco y la coherencia, ¿no? Y lo demás ya es conocido por ustedes como criterios de interpretación de la ley. Bueno, eso es lo que teníamos que hablar de Chaim Perelman. No sé si tienen alguna pregunta para completar. De repente no han entendido alguna parte para repetir. O algún planteamiento, algún aporte, alguna crítica. Le dejo a consideración de ustedes. ¿Pueden participar? Señores, alumnos. Señores alumnos, Doctor, ¿están ahí o no? sí, doctor. Bueno, al menos para no, está claro, lo que usted ha explicado, no habría problema. Sí, solamente de acuerdo a lo que habíamos ya explicado anteriormente, de acuerdo a la teoría general, el derecho es norma y moral. Eso es lo que está reconocido hoy en día. La doble dimensión de los derechos, derecho escrito y derecho no escrito. Entonces, ya hay que sacarnos de la mente de que derecho es ley, no solamente es así, sino que los temas morales son un insumo fundamental hoy en día en el desarrollo del constitucionalismo.
Entonces la argumentación moral perdón, la argumentación esto de la retórica jurídica es utilizar la verdad, pero no hay una verdad absoluta, pues es una verdad relativa, porque esa verdad que hoy en día tenemos, hoy, en el momento histórico actual, a medida que avance el tiempo, a medida que haya cambios sociales, eso se va a modificar, se va a cambiar. Entonces, hay que utilizar esa retórica jurídica con lo razonable. Y la razonabilidad nos llega de frente a la moral objetiva. Y la moral objetiva es la conducta correcta que rige en el momento. ¿Establecida por quién? No por el legislador, no por el juez, sino establecida por la comunidad, por la sociedad, por los Doc- ciudadanos, por los Doctor, se me, especialistas en temas jurídicos. Sí, dígame. se me viene una pregunta. A ver. Hablando de situación moral, que yo he entendido la conducta, norma moral, ¿no? O sea, el derecho, norma moral. Ahora, le digo lo siguiente, ¿no? En el artículo 117 de la Constitución, que mucho se ha discutido, ¿no? La incapacidad moral. La incapacidad moral, digamos, ha sido una situación de discusión bastante, ¿no? En cuanto a la situación del comportamiento de la persona que dirige un país. Entonces, como bien dice usted, la moral ahora tiene un mayor peso. Sin embargo, hay una serie de discusiones, por eso yo le decía, ¿no? En mi primera intervención, de que muchos opinan, pero opinan de una manera de repente, opiniones diversas que se respetan, pero a veces no se comparten, ¿no? Pero que crean una confusión, porque usted ahorita con lo que está definiendo, y yo le he escuchado, ¿no? Definimos que al final la moral es, digamos, la norma mandatoria ahorita, si se puede decir, la que va a decidir el comportamiento, cómo el relativismo va cambiando a la persona y, digamos, el comportamiento objetivo, o sea, la moral objetiva, no la moral, digamos, individual, ¿no? Sino de Ujú. grupo. Entonces, si tenemos, pues, digamos, alguien que de repente, vamos a decir, en la universidad, vamos a poner el ejemplo de la universidad, un rector que de repente llega ebrio, tiene un comportamiento, digamos, ajeno, se mete con la secretaria, sale, molesta a los profesores, de repente tiene un amante que también es profesora y tanta cosa, no está haciendo una imagen que se va a irradiar hacia abajo, está dando un mal ejemplo, por lo tanto, moralmente es un comportamiento, digamos, anómalo. Entonces, ahí debe haber un castigo, ¿no? Para no irnos a la Constitución. Y esto pretende, ¿no? La Constitución con el comportamiento o el mal comportamiento moral, ¿no? La incapacidad moral, ¿no? Que mucho se discute. De repente, para que nos dé una aclaración, al menos a mí, doctor, gracias. Sí, efectivamente, como le decía, pues no, la moral significa la rectitud o corrección de conducta de una persona cualquiera, ¿no? O una persona que sea autoridad. Y el presidente sigue siendo una persona, ejerce la primera magistratura, la presidencia de la República. Entonces debe cumplir con los patrones de conducta moral establecidos por la sociedad. Entonces, un presidente no puede estar mintiendo a cada rato. Un presidente no puede estar corrompiendo, sí, y habiendo pruebas casi fehacientes, ¿no? Un presidente no puede, así como se dice, andar borracho, ¿no? Teníamos un presidente que le gustaba tomar, ¿no? Que ahora está detenido en Estados Unidos. Y así, ¿no? O sea, conductas que la sociedad no lo acepta, ¿no? No lo tolera y más bien incumple reglas morales establecidas, que es de rectitud de conducta de comportamiento. Entonces, si incurres en eso, entonces ingresa pues al tema de la incapacidad moral. Y eso es un patrón de conducta que de todas maneras va a generar pues en un presidente la vacancia, ¿no? Pero lo que hay que ver es si efectivamente, si el Congreso de la República al declarar la vacancia dio esa justificación. Ahí está el otro problema. De repente a veces el Congreso de la República te da una vacancia porque nunca ha aceptado pues a Castillo como presidente, ¿no? O por otros temas, porque el Congreso de la República está formado por grupos de la derecha y frente al discurso de izquierda de Castillo, lo que quieren es tumbarlo, ¿no? Entonces, esos temas sí ya no escapan pues a temas morales.
Y lo que hay que nosotros buscar y ver es que las decisiones, los acuerdos que se llevan ahí en Congreso de la República obedezcan pues a criterios morales realmente establecidos como corrección o rectitud de conducta de un mandatario de primera magistratura como es el presidente de la República. Tal igual que esas conductas también lo debe cumplir cualquier otro funcionario público, ¿no? Llámese rector, llámese decano en nuestra universidad o llámese un ministro o alguien que desempeña una función pública. Eso es lo que podría decirle, ¿no? Bueno, señores, no sé si alguno de los demás compañeros tiene alguna pregunta para aclarar, ampliar o desea intervenir. Si no hay mayor pregunta, bueno, siendo las 20:25 tendríamos que dar por concluido la clase y esperar la próxima clase para desarrollar la argumentación de Stephen Tulmin de cómo es que los jueces para Stephen Tulmin deben resolver los casos, ¿no? Y de ahí viene Neil McCormick y Robert Alexi. Con los tres terminamos y de ahí pasamos a desarrollar otra problemática que ocurre en los órganos jurisdiccionales del Estado que merecen reflexión y cambio del estado de cosas de lo que ocurre en la realidad, para así de alguna forma modificar, contribuir con alguna respuesta, algún aporte a los problemas que tenemos pues en el Poder Judicial, porque hablar de Poder Judicial es hablar de muchas cosas, no es solamente hablar de cómo está estructurado el Poder Judicial, porque eso basta con una lectura sencilla de la ley orgánica del Poder Judicial y ya sabemos en qué consiste, ¿no? Y por sus estudios de ustedes sobre el tema de derecho constitucional y también de temas legales. Bueno, señores, buenas noches. Nos veremos el día sábado. Les voy a enviar una sentencia para que trabajen ustedes la tópica jurídica. Un trabajo grupal para que sea presentado el día viernes de esta semana, utilizando los criterios que acabamos de mencionar. Y a la vez pueden utilizar ustedes también la retórica jurídica, ¿no? En esa sentencia que les voy a enviar. Si el juez lo utilizó, a buena hora. Si el juez no lo utilizó, entonces ustedes usen sus conocimientos teóricos en ese aporte que le van a hacer para yo leerlo y ponerle un buen calificativo. Quedamos así, señores. Buenas noches con todos. Noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Ah, ya Buenas noches fue. con Hasta todos. luego. Buenas noches. Ah, bueno, ya fue.